desafíos y alternativas económicas del nuevo gobierno. Nos honran con su presencia el doctor Alejandro Álvarez, de la Facultad de Economía de la UNAM, Magdalena Garimba, maestra Magdalena Garimba, que es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Gabriel Mendoza, de la Facultad de Economía de la UNAM, y falta por llegar el doctor Luis Arismendi, de la Escuela de Economía del Politécnico, que también es profesor de la UNAM. Pues imagínense la cantidad de temas que hay aquí y que tenemos que aprovechar para lo que no digan, preguntarse. Arismendi, haciendo pues la reforma energética, los planes actuales del gobierno entrante. Ya vimos que el gobernador se reunió con los empresarios petroleros, ha convocado a todos los técnicos en activo y jubilados a participar en la reconstrucción de la industria petrolera. Es escandaloso cómo ha caído la producción petrolera desde que se acordó la reforma energética hasta ahora. Todo lo contrario de lo que habían dicho. La verdad es que tiene razón Andrés Manuel cuando dice que fue un vil engaño y que no funcionó. El tema de la deuda externa, que a mí me gustaría que alguna de las compañeras o compañeros nos diera una idea de lo que significa la deuda externa y la deuda pública que se ha contraído, porque hay una serie de espacios en los medios donde se ha estado hablando con suma preocupación de esto. Bueno, no me voy a poner a hablar. Ustedes saben que para acabar pronto, este es un país en ruina. Agarren los spots que han estado saliendo por televisión, lo miran al revés y ese es el. O sea, el país que no está en los spots, o el país que es todo lo contrario de lo que dicen los spots. Y por último, decir que no importa que venga todo el mundo. Comenzamos con el doctor Mendoza, por favor. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación a participar del foro. Además, me siento muy honrado de participar con un caso de estos míos, El micrófono. ¿El micrófono está? Sí. No, nada más que acercarte a la boca el micrófono. Decía que estoy muy agradecido de la invitación y también tener el honor de participar con dos maestros míos, con Magdalena Galindo y Alejandro Álvarez, y por supuesto la presencia de la maestra Eugenia Martínez, que es una guía para todos los economistas, en especial de la UNAM, que esté aquí. Entonces, y yo quisiera un poco, ya que ellos van a hablar y lo van a hacer mejor que yo, tratar de introducir un poco algunas ideas sobre el tema que tenemos esta tarde, que son los desafíos económicos que enfrenta México. Y yo quisiera ponerlos más en una perspectiva de carácter de largo plazo.
rural y hablar un poco de algunas de las cosas que son comunes, digamos, a la economía mexicana y que están sufriendo los países, aunque en el caso mexicano algunas cosas son mucho más graves y agudas como se presentan. La primera cosa que yo diría, y que creo que sería una especie de declaración de principios, es que el capitalismo es un régimen que está construido para beneficiar al capital. Su dinámica está llena de contradicciones. Esas contradicciones conducen algunas veces a crisis periódicas, caídas muy fuertes de la economía, y hay algunas partes de lo que está pasando con el capitalismo que podríamos considerar como problemas estructurales o crisis estructurales que se están viviendo. Ese es el ámbito de estudio de Carlos Marx. Carlos Marx y sus discípulos creo que entienden bien esta problemática, eran los mejores preparados para entender lo que estaba pasando con el capitalismo alrededor de lo que eufemísticamente se llamó la Gran Recesión del 2007-2009 y de la cual todavía estamos viviendo secuelas. Todas las economías capitalistas tuvieron una caída más o menos pronunciada, algunas lograron salir más rápido, otras no, y algunas partes de la economía también salieron más rápido y otras tardaron más en salir. Por ejemplo, una cosa que es muy clara es que después de esa crisis, y en general en las últimas crisis, lo último que tiende a recuperarse es el empleo. Pues opera durante un buen rato con tasas de empleo altas. Siendo el capitalismo un régimen que beneficia al capital, a veces, muy pocas veces, tiene como su producto una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Ese, tal vez el periodo más significativo de esa mejora para los trabajadores fue el periodo que va entre más o menos en 1950, 1973, 75, para todo el mundo, que se ha dado a denominar la etapa dorada del capitalismo, en donde se tuvieron tasas de crecimiento de la economía relativamente altas, se tuvo un incremento de los salarios reales, o sea, hubo mejoras en las condiciones de vida, y de alguna u otra manera se tendió a una sociedad más igualitaria. No completamente, porque finalmente era un régimen capitalista y estaba construido para beneficiar a los capitalistas, pero había una cierta forma de operación. Esto cambia alrededor de 1980, digamos, para cada país con una fecha específica se puede dar. Por ejemplo, en el caso de México es el 82, en el caso de Estados Unidos pues es la llegada de Reagan al poder, en el caso de Inglaterra la llegada de la Thatcher al poder, en la que empieza una nueva etapa que se ha denominado de neoliberalismo. Este ha sido un periodo histórico que se caracteriza por un ataque muy fuerte a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del mundo. O sea, este ataque ha sido generalizado, se ha presentado en todos los países y se puede documentar que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra y de Estados Unidos, donde empieza con mucha fuerza, pues este es el caso con las políticas tanto de Reagan como de Thatcher. ¿Cuál es el propósito básico del neoliberalismo? Bueno, una de las cosas que más o menos estaba clara, que es una de las cosas que Marx había previsto que iba a ocurrir, es que viene dándose una caída en la rentabilidad del capital, una baja en la tasa de ganancia, y los capitalistas
o podríamos caracterizar el neoliberalismo como un intento para recuperar la rentabilidad del capital. Básicamente eso es lo que hay, vía el ataque a los trabajadores, ¿no? Es el propósito básico, asunto que no siempre han logrado con todo y este ataque a los trabajadores, y otra vez aquí podríamos recurrir a Marx. Algunas de las tendencias que se generan con el desarrollo del capitalismo, de las contradicciones que tiene, lo que llevan es que el propio capital se convierte en un límite para seguir acumulando, y este límite muchas veces es una caída de la tasa de ganancia, de la tasa de rentabilidad, y entonces la economía no puede seguir creciendo. De los rasgos esenciales de este capitalismo neoliberal, bueno, tenemos un deterioro de la distribución del ingreso, ese es un punto central que está ahí. Eso está comprobado a lo largo de todo el mundo. Hay distintas maneras de probarlo. Se puede probar vía la caída de los salarios reales, una disminución del poder adquisitivo de los salarios. Se puede probar vía una distribución del ingreso más desigual, con las encuestas de ingreso-gasto que la maestra Eugenia estudió hace muchos años. Y bueno, las encuestas de ingreso-gasto lo que muestran es que los deciles o los niveles de ingreso más bajos han tendido a perder participación en la distribución del ingreso, y ha tendido a ganar la parte más alta de la distribución. Es toda esta cosa de lo que ahora se llama el 1% contra el 99%. Pues ese es un elemento. La tercera forma, como se puede ver, es estudiando la repartición del producto generado entre capital y trabajadores, y también en todo el mundo lo que se observa es una disminución de la participación de los asalariados en el producto, ¿no? Esa es una cosa que ha venido. ¿Qué más hay? Bueno, el capitalismo neoliberal opera, y también se puede probar para muchas economías, con tasas de desempleo más elevadas, con precariedad de las condiciones de trabajo para todo el mundo. Una cosa significativa, que era lo que vendían cuando empezó este proyecto, es que la tasa de crecimiento de la economía iba a aumentar, y en general, digamos, comparado con la época dorada del capitalismo, el capitalismo neoliberal crece a tasas muy bajas, con un reducido incremento de la productividad del trabajo, con un dominio de las finanzas, y una característica también básica es el retiro del Estado de las tareas, digamos, fundamentales de producir el crecimiento y el desarrollo económico. Yo añadiría, y en el caso de México es notable, la apertura comercial y el desmantelamiento del aparato productivo que se ha dado en todos lados. Digamos, por ejemplo, un personaje como Trump tiene éxito en la medida en que está diciendo que él va a reconstruir el aparato productivo de la economía de Estados Unidos, que ha sido destruido fuertemente. Hay sectores industriales que quedaron barridos completamente de esa economía, que es el mismo caso de la economía mexicana. Hay ramas industriales que ya no operan, o que operan haciendo algunas partes minúsculas del total de la economía. Bueno, entonces decíamos, estos serían los elementos que tenemos aquí de este capitalismo de carácter neoliberal, ¿no? Ahora, una de las cosas que podemos decir es que este capitalismo, que empezó más o menos hacia 1980,
pues ha sido un experimento que, además de fallido, que no ha logrado llevar a las economías a un crecimiento elevado, y tal parece que tampoco ha logrado recuperar la rentabilidad del capital, que era el propósito inicial que se buscaba. Ese capitalismo pues ha sido desastroso para el conjunto, o para la mayoría de las poblaciones de los países donde ha operado, que es prácticamente a nivel global, y para la economía del país en su conjunto. Una de las cosas que está ocurriendo es que estos rasgos del capitalismo neoliberal se repiten en el caso de México con mayor crudeza. Por ejemplo, podríamos señalar algunos elementos que creo que son los que se tienen que discutir ahora y serían el punto de partida para construir una política económica alternativa, si es que hay lugar para esto. Los seguidores de Marx dirían: lo que tenemos que hacer es destruir el capitalismo y pasar a otro régimen. Pero vamos a movernos un poco con otro economista importante y nos podemos volver un poco keynesianos. Vamos a trabajar con las ideas de John Maynard Keynes y vamos a poner las cosas en este sentido. El capitalismo en general y el capitalismo mexicano están operando con una capacidad de los recursos están utilizando los recursos con los que cuentan por debajo de la capacidad que tienen. Y a esto me refiero tanto a la capacidad de los trabajadores con los que contamos, de los que cuentan la economía mexicana, y al acervo de capital, a las máquinas, a las posibilidades de producción con las que cuenta la economía. Y yo creo que este es el punto de partida. Y este es, digamos, por decirlo de algún modo, el reino de Keynes, porque Keynes lo que proponía era que si el capitalismo está operando por debajo de sus capacidades, entonces podemos proponer políticas para moverlo hacia ese nivel. Solamente para dar algunos datos de esto, digamos, si uno revisa la tasa de crecimiento del producto de la economía mexicana, pues esa tasa de crecimiento más o menos estaría en alrededor de 2.5%, no mucho más que eso, que es una tasa históricamente muy baja. Tal vez deberíamos de considerar el hecho de que la población no está creciendo tan rápido y eso implicaría que crecería menos la economía, pero ese es un punto de partida que en términos absolutos y para las necesidades de la economía mexicana y comparado con otros países es una tasa de crecimiento muy baja. Podríamos mencionar que la economía mexicana tiene de alguna manera todas sus capacidades de generar una mayor productividad de los trabajadores, y tenemos una tenemos una productividad de trabajo baja y además que está creciendo a una tasa muy lenta. Para el periodo, digamos, de los últimos 10, 12 años, estamos hablando de tasas de crecimiento de la productividad de trabajo por debajo del 1%. Es realmente bajo. Y considerando que solamente sobre la base de los incrementos de la productividad de trabajo es que, digamos, una parte de la manera de recuperar los salarios de los trabajadores es quitándole su parte a los capitalistas. La otra es haciendo crecer el producto por hombre, y eso permitiría dar más salarios. Tal vez las dos cosas se tienen que hacer en el caso de México, tanto eliminar esa elevada participación de las ganancias del producto, como
incrementar la productividad. Esa es una tarea pendiente, ¿no? Una cosa que llama la atención, y esto las dos cosas están ligadas. Por un lado, no estamos usando la tasa de acumulación, la capacidad instalada de capital en la economía mexicana, pero por otro lado, tampoco se está creando nuevo capital. La tasa de incremento del acervo de capital en la economía mexicana es también muy baja. Y eso habría que ver cómo hacerlo. Bueno, la otra cosa es que hay un alto desempleo. La estadística oficial, la tasa más alta, la tasa más general de desempleo, que nadie cree que sea la correcta, se ha mantenido relativamente elevada, en alrededor del 3%, pero sabemos que si utilizamos las otras tasas que publica INEGI, de los que no tienen prestaciones, de los que, digamos que hay una serie de cosas que ganan menos del salario mínimo, etc., pues vamos a ver que la tasa de desempleo en la economía mexicana es muy elevada. Eso también está militando contra la productividad del trabajo. Bueno, y tendríamos también los bajos salarios que ya hemos mencionado. Entonces, la conclusión básica de esto es que en las condiciones en que está la economía mexicana, hay posibilidades de pensar en políticas económicas alternativas que permitan relanzar a la economía mexicana, por lo menos a sus niveles de crecimiento, que permitieran emplear a toda la fuerza de trabajo y que permitieran emplear el capital que tenemos. Ahora, una parte de los problemas que hay, ¿no? Digamos, ahora he hablado en general de toda la economía. En la presentación se decía que se había que hablar de sectores específicos. Lo que se requeriría serían una especie de programas específicos en muchas áreas de economía. Digamos, por ejemplo, necesitaríamos tener una verdadera política industrial que permitiera que creciera más la industria mexicana, que se pudiera reducir el coeficiente de importación de los productos en México, que es muy alto. Estoy hablando de esta parte de la apertura de la economía. Necesitaríamos tener una política económica de gasto público muy activa, que debería estar pensada tanto en atender los problemas de desempleo como de servir como un multiplicador para la inversión privada. Acá traigo unos datos de cómo la inversión pública se colapsó, sobre todo después de la crisis de la recesión que le llaman de 2007-2008. La inversión pública se vino abajo, no ha servido, no ha funcionado para generar un crecimiento mayor de la economía. Entonces eso realmente hay que corregirlo, hay que buscarlo. Lo que pienso es que todo esto requiere, bueno, en primer lugar tener buenos planes, que es lo que habría que hacer, buenos planes de desarrollo, de crecimiento económico, planes que estén muy ubicados en qué sectores son los importantes que hay que trabajar. Lo que pienso es que a estas alturas en México hay muchos especialistas que han trabajado prácticamente todos los sectores de la economía y se puede encontrar a mucha gente que tiene ideas muy claras de por dónde avanzar en sectores y problemas específicos, y esos son los que deben estar convocados para trabajar en este tipo de temas. En ese sentido,
pienso que se requiere una fuerte imaginación para proponer estos planes, una gran imaginación. Que estos planes deben ser de gran envergadura, debería decirse, bueno, pues vamos a hacer un plan que, por ejemplo, permita que esta economía crezca al 4 o al 5%, no al 2,5% que ya se anuncia que va a ser la del año que entra, ¿no? Esto creo que no es fácil, pero la primera parte es que se tiene que pensar en este tipo de cosas, si no, no se pueden llevar a cabo. En ese sentido, pues una crítica fundamental que yo haría a la propuesta del nuevo gobierno sería que se está centrando mucho en el equilibrio presupuestal, y me parece que ahí está faltando mucha imaginación. Yo creo que esta idea de resolver todo sobre la base de ir cortando gastos excesivos en las distintas instancias de gobierno no va a ser suficiente para soportar un programa realmente de crecimiento y desarrollo. No traía nada comentado sobre la deuda, pero incluso el problema de la deuda, tanto interna como externa, ese se puede resolver porque si la economía crece más rápido que los intereses que se están pagando, pues eso va a tener un efecto sobre una caída de esa parte, ¿no? Entonces, yo lo dejaría aquí y me gustaría ver las opiniones de los compañeros aquí presentes. Muchas gracias a Gabriel Mendoza. Esta parte, Martín, esta intervención está perfecta para pasarse a el fijón para el Instituto de Instrucción Política, que es una definición de neoliberalismo en menos de media hora, y además relacionándolo con cómo se manifiesta en la economía mexicana. Mira, perfecto para los alumnos míos, que tengo que darle el panorama de la globalización neoliberal para hablar de una novela que se refiere a la mafia de Nápoles, pero que es el puerto de Nápoles, porque donde entra el 60% de la mercancía china que se vende en el mundo. Entonces, ahí ve uno en esa novela, como se llama, como el llamado crimen organizado no es nada más que una extensión del Estado capitalista, es una industria, es lo que es, y la globalización le da inevitablemente un impulso extraordinario, enorme. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, tiene la palabra la compañera Cadena. Galindo, a quien sus amigos y compañeros le dicen madre. Bueno, yo en efecto la primera frase que había yo puesto era la que decía antes, que lo que recibe López Obrador es un país en ruinas. No es exagerado. Y de ese proceso de descomposición que ha tenido el país, podemos empezar desde luego con las políticas neoliberales a partir de 1982, pero en particular podríamos decir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde mi punto de vista, que escandaliza luego a mis alumnos, es lo peor que le podía haber pasado a México. O sea, no solo a la economía mexicana, sino a la sociedad mexicana.
sí, en efecto, aumentaron las exportaciones. Lo que hay que decir es que aumentaron las exportaciones de las compañías extranjeras establecidas en México, porque alrededor del 80%, bueno, hace unos años era el 90%, yo estoy calculando, no se han publicado ensayos recientes sobre ese aspecto, pero estoy calculando que haya bajado al 80% de las exportaciones mexicanas las realizan compañías extranjeras. Y basta ver que la industria automotriz, de las principales exportadoras de México, pues díganme ustedes cuáles son las armadoras mexicanas que participan en la industria automotriz, ¿no? Y eso se repite en diversas ramas. El otro aspecto que ha conducido al país a esta ruina son las reformas estructurales. Las más graves, todas, si uno las lee con cuidado, todas esas 40 y tantas reformas que se han establecido, todas son a favor del capital y en contra de los trabajadores. Pero de ellas, las más graves, desde luego, son la laboral, la educativa y la energética. Estas, tanto el Telecán como las políticas neoliberales, como las reformas estructurales, han determinado que hoy el país esté en una desigualdad extrema, tanto por la caída de los salarios, como por las reformas de un reducido sector de la burguesía nacional y extranjera. O sea, diseñadas estas reformas por un reducido sector de la burguesía nacional y extranjera. Estamos también ante el estrangulamiento del mercado interno, el desmantelamiento de la planta productiva nacional y la entrega de recursos naturales y humanos al extranjero. En cuanto a la deuda que mencionaba Ángel, hay que decir que por lo menos hasta mayo, que es donde yo consulté hace unos meses los saldos, la deuda interna tenía un saldo de 6 billones, o sea, 6 billones de millones de 799.644 millones. Bueno, esa sola cifra nos dice la gravedad de la situación. Y en cuanto a la deuda externa, tenía un saldo de 201.724 millones de dólares. Bueno, el más grave aspecto de esta deuda es que a la parte que se destina al servicio de la deuda, o sea, al pago de los intereses y las amortizaciones, se le llama gasto no programable, o sea que no es modificable en ningún año de ningún gobierno, sino que depende de los contratos establecidos con anterioridad o de los compromisos asumidos en los títulos de valor. O sea que es inmodificable, en otras palabras, y por lo tanto esa deuda pesa independientemente de la voluntad sobre el nuevo gobierno. En ese panorama de un país en ruinas viene el triunfo contundente de López Obrador. Desde mi punto de vista, desde luego se ganó una batalla importante, muy importante. Podríamos decir que es un triunfo histórico porque, yo digo, por primera vez desde Madero hasta la fecha hay
un sufragio efectivo. O sea, esta que era la demanda justamente de la Revolución Mexicana, viene a cumplirse hasta ahora, porque independientemente de que no hablemos de fraude electoral antes de 88, sin embargo, la decisión de quién iba a ser el presidente estaba completamente en manos del presidente saliente y de unos cuantos grandes electores, entre los que yo contaría al ejército, desde luego, al Congreso del Trabajo de entonces, o sea, los líderes charros, y a la burguesía, o sea, que eran los que tenían voz para influir sobre el presidente, a quien iba a ser el próximo presidente del país. En ese sentido, pues, las elecciones no eran como no fueron hasta la vez pasada, un simulacro de democracia y no una democracia. O sea, por eso digo que el sufragio efectivo fue desde Madero hasta hoy, por primera vez después de Madero. También es un triunfo histórico por la derrota realmente enorme que se les da al PRI, al PAN y a la derechización del PRD. O sea, eso también es un triunfo histórico que, bueno, que significa mucho en cuanto a las posibilidades de transformación del país. Sin embargo, lo que también es evidente es que no hay un pueblo organizado. Sí puede hablarse de una politización muy amplia de la población en estas elecciones, pero esta no llega a representar una conciencia de clase. O sea, es una ligera politización que viene efectivamente del hartazgo respecto de todo el deterioro de las condiciones de vida y de las condiciones de seguridad, de la corrupción, etcétera, pero que no llega a constituir realmente una conciencia de clase. Por eso puede afirmarse que todavía no hay un cambio en la correlación de fuerzas. Los grandes empresarios no han perdido poder hasta el momento, y sobre todo la hegemonía sigue estando en el gran capital financiero internacional, que es el autor de las reformas estructurales y el autor también de las políticas neoliberales impuestas a los países subdesarrollados. En efecto, como decía Gabriel, ha habido una ofensiva contra los trabajadores de todos los países capitalistas, pero además, desde mi punto de vista, ha habido una ofensiva contra los países subdesarrollados. Y entre las características de esta ofensiva está justamente el imponer las políticas neoliberales que finalmente a los diferentes gobiernos de los países subdesarrollados pues han asumido con bastante entusiasmo, pero que no deja de ser una imposición de los países altamente industrializados y en particular de la fracción financiera del capital internacional. De esta correlación de fuerzas se deriva el mayor peligro para el nuevo gobierno, que es la aplicación de la estrategia de los golpes blandos.
que se inicia, como ustedes saben, como lo han visto en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, con campañas mediáticas de críticas. Y en el caso de México ya empezaron con que no va a cumplir López Obrador sus promesas, que va a ser incapaz, que no tiene los medios, que los colaboradores tienen defectos, que etcétera. O sea, y esas campañas mediáticas de críticas se combinan con una desestabilización económica, tanto por el acaparamiento de productos como por la fuga de capitales y, si pueden, por acusaciones judiciales. Esa es la estrategia que hemos visto aplicar en los países de América Latina. En ese sentido, yo veo dos aspectos de riesgo que pueden operar en el futuro inmediato. Uno, que desde la izquierda se contribuya a las campañas de desprestigio. O sea, esa es una salida errónea para la izquierda, el sustentar sus acciones en la crítica, digamos, violenta o muy decidida, porque eso contribuye a la campaña de la burguesía, de la derecha, en esta estrategia de los golpes blandos. El otro riesgo que yo visualizo es el proyecto de revocación del mandato, que puede ser aprovechada por las fuerzas de la derecha. O sea, que si estas campañas ya han tenido, digamos, se han fortalecido, pues la revocación del mandato puede ser una oportunidad para hacer el segundo paso, que es de los movimientos jurídicos para defenestrar a los presidentes. En cuanto a los desafíos que se presentan para el nuevo gobierno, yo lo que veo en lo inmediato es efectivamente mantener la estabilidad y sobre todo evitar la fuga de capitales, que es el principio de una crisis que puede dañar enormemente al proyecto del nuevo gobierno. También de carácter inmediato está el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí, desde mi punto de vista, hay muchas dificultades. Entre ellas son los contratos firmados, por un lado, o sea que ya hay un conjunto de contratos firmados por el gobierno de México que no se pueden desconocer simplemente, sino que hay justamente que llegar a una negociación y a pagos por las rescisiones de los contratos. Y también el avance que ya tiene el aeropuerto y que se han apurado realmente a que haya un mayor avance entre la destrucción del área. Simplemente hay que mencionar que se daba el dato que han destruido 100 cerros para rellenar el terreno. Bueno, eso naturalmente. Lo otro que se ha mencionado y que hay que mencionarlo es el costo de la cancelación. Se me va, no tuve tiempo para
obtener, pero seguro que ustedes lo recuerdan, cuánto han dicho que cuesta la cancelación del 100.000 100 mil millones, ¿no? 100 millones. 100 mil millones de pesos. Pero hay que... No, pesos. No, de pesos. De pesos. Pesos. Sí, 100 mil millones de pesos. Bueno, en efecto, pero también lo que no se menciona es que la continuación del aeropuerto, que estaba programado en 190 mil millones, ya aumentó, como acostumbran, de que se hace un proyecto a un costo y conforme se va avanzando, pues van aumentando el costo que habían dicho, ¿no? Como sucedió en la estela de la corrupción y etcétera, ¿no? Bueno, pues ese ya aumentó a 280 mil millones. O sea, se había dicho que el aeropuerto en su totalidad iba a costar 190 mil millones y hoy ya se informa que va a costar 280 mil millones. O sea que desde el punto de vista financiero, pues la continuación resulta más cara. Sí, sí, perfecto. La continuación resulta más cara que la cancelación. Y por otro lado, también hay que decir que el asunto del aeropuerto no es solo un asunto técnico y financiero, como afirma la burguesía, que son los técnicos y los financieros como los que tienen que opinar y cómo sobre lo que se tiene que decidir. Bueno, también es un asunto ecológico y social. Y ahí no hay duda de cuál es la opción para la sociedad mexicana. En primer lugar, no solo resultan afectados los pobladores de Atenco, sino hay 15 municipios que resultan afectados y además, desde el punto de vista ecológico, ya hay varios señalamientos que resultaría muy afectada la Ciudad de México, no la zona del aeropuerto, sino la Ciudad de México, por la alteración que significa convertir un espacio que es un lago y desecarlo completamente y transformar, digamos, la geografía del lugar. Bueno, entre los retos, ya no de inmediato, sino un poco más en el mediano plazo, el mayor, desde mi punto de vista, es retomar el crecimiento económico, al que se refería Gabriel. El otro reto, que me parece igualmente importante, es revertir las reformas estructurales. De ellas, de la laboral, no se ha hablado, o sea, no se ha dicho que se empiece a modificar la laboral, y eso me parece grave porque es una reforma que afecta al conjunto de los trabajadores del país. O sea, se les han quitado prácticamente todos los derechos a los trabajadores del país: la permanencia en el trabajo, la indemnización, el derecho de huelga, el derecho a la sindicalización, las pensiones. O sea, todos los derechos se han afectado con la reforma laboral y de esa no se habla. La otra es la energética. En esta también nos enfrentamos con contratos ya firmados por el gobierno mexicano.
y efectivamente eso constituye una traba importante, pero al mismo tiempo también es indispensable modificar la política de entrega del recurso más importante del país, del recurso natural más importante del país, a la burguesía nacional en muy pequeña parte y sobre todo a la burguesía extranjera. La tercera reforma que me parece importante es la educativa, y aquí yo creo que lo que hay que decir es que no se trata solo de derogar la reforma, lo que se conoce como la reforma, que es en realidad laboral y que tiene un carácter punitivo, sino sobre todo dirigirse a lo que yo llamo la reforma educativa silenciosa, que es el cambio de los planes de estudio desde la primaria hasta la universidad, que realmente afecta de manera terrible a los niños, en el caso de las primarias, porque como ustedes saben, lo que ahora se dice es que no hay que enseñarles conceptos, sino competencias. O sea, que sepan hacer y no pensar, ¿no? Bueno, eso es gravísimo. Y en general, en los otros niveles hay una tecnificación, una devaluación de la educación superior que también representa un abandono de las humanidades, etc. O sea, hay muchas modificaciones que son importantes y que hay que revertir. El otro, ahora, para terminar, quisiera decir que revertir el desastre del neoliberalismo es una tarea gigantesca que no puede descansar solo en el gobierno de López Obrador. La izquierda social tiene que cumplir un papel fundamental. Solo con la movilización de masas puede avanzarse en esa transformación fundamental.